Hola, mi nombre es Leonardo Enríquez y hoy les voy a contar el cuento de La rebeldía de un adolescente de María Hebrao. En una gran ciudad vivía una familia la cual estaba triste porque su hijo Fernando no les obedecía. Este adolescente nunca cooperaba en la casa y siempre gritaba a sus padres. Sus amigos le tenían mucho miedo porque Fernando mostraba una actitud muy violenta, tanto como verbal como física, pero esto a él no le importaba, al contrario, le gustaba esta situación porque sentía que tenía todo bajo control. Sus padres estaban muy preocupados y lloraban mucho porque no encontraban la manera de inculcarle la educación y los valores necesarios para que su hijo llegara a ser un hombre de bien en la sociedad. Así que una mañana planearon una salida a las montañas y se comunicaron a Fernando, el cual les dijo que si preparaban la mochila con todo lo necesario iría con ellos. Y así lo hicieron sus padres. Sin embargo, cuando iban de camino, Fernando, muy enojado, daba patadas y puñetazos a los asientos delanteros del coche porque el viaje le estaba pareciendo muy largo y le gritaba al padre que condujera más rápido. La madre, muy nerviosa, le propuso que cuando llegaran a las montañas jugarían al escondite con la condición de que allí no se podía gritar. A Fernando le pareció algo absurdo e infantil, pero al final aceptó. Pasaron las horas y cuando llegaron a las montañas, Fernando comenzó a contar hasta 10 y sus padres se escondieron rápidamente. Luego Fernando comenzó a buscarlos, pero al ver que pasaban minutos e incluso horas y no podía encontrarlos, se desesperó y comenzó a gritar todas las palabras malsonantes que estaba acostumbrado a decir a sus padres, a los amigos, a los profesores y a todo el mundo. Pero por su sorpresa, comenzó a notar que sus feas palabras rebotaban y llegaban a sus oídos repetidas veces. ¡Qué horror!, vociferó, asustado al notar que sus palabras chocaban con las paredes de las montañas y regresaban a sus oídos con diferente intensidad. Aquí hay un eco, indicó, mientras que el eco nuevamente le devolvió en duplicado el sonido de su voz. Seguían pasando las horas y Fernando continuaba solo sin encontrar a sus padres, y en su caminar un mosquito le picó en una pierna y otra vez comenzó a decir palabras malsonantes, dando patadas y puñetazos al aire, pero al escuchar que el eco con una gran violencia le devolvía el sonido de aquellas grotescas palabras, se puso muy nervioso y se asustó mucho. Entonces en silencio comenzó a pensar que era la hora de intentar cambiar su manera de hablar y actuar porque hasta él le estaba dando miedo su mala conducta. Y como ya había llegado la noche, regresó al lugar donde había dejado tirada su mochila para ver si encontraba algunas mantas para echarse a dormir. Cuando abrió su mochila, se sorprendió al ver que sus padres no solo le habían dejado mantas, sino también un bocadillo para que cenara. Con el pan en sus manos comenzó a llorar desconsoladamente y ahí estaba el eco haciéndole escuchar el dolor de su sufrimiento. Al día siguiente, cuando se despertó, la primera palabra que dijo con mucha tristeza fue: «Mamá, te quiero, papá, te quiero, los echo mucho de menos». El eco le devolvió las últimas sílabas con un sonido suave y agradable al oído. La madre, que estaba escondida observándolo desde muy lejos, con unos prismáticos, detrás de una gran roca, al escuchar esas palabras se estremeció su corazón de tal manera que quiso salir corriendo con los brazos abiertos en busca de su hijo. Pero el padre, que estaba a un lado, le escribió en un papel: «Espera, aún no es tiempo». Entonces Fernando por primera vez recogió su manta, la dobló muy bien y la guardó en su mochila, y como no tenía a nadie con quien hablar, le dio los buenos días al eco y sonrió al escuchar el sonido duplicado, ya que nunca le había dado los buenos días a nadie. Luego comenzó a recoger frutas y desconsolado decía: «Cuánto me gustaría compartir estas frutas con mis padres. Los quiero, perdónenme». Una vez más el eco duplicó estas palabras con sus mal bellos sonidos. Los padres, al escuchar tan lindas palabras de arrepentimiento, bajaron corriendo de la montaña con los brazos abiertos llamándole, y esto al verlos corrió a su reencuentro y los abrazó pidiéndoles perdón. Los padres, muy felices, jugaron con los sonidos del eco, enseñándolo a Fernando a nombrar las más bellas palabras.